Vamos a hablar de un tema que tiene que ver sobre cómo alguien puede estropear un momento especial. La presencia de María de Lourdes Alcíbar junto a Guillermo Lasso es tanto más inquietante cuanto que jamás abre la boca para decir ni pío. Que coloca al Ecuador en una suerte de esa imagen de república bananera que todos los países de esta región quieren abandonar. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Para comenzar esta semana, hoy lunes, vamos a hablar de un tema que tiene que ver sobre cómo alguien puede estropear un momento especial. Esto con el agravante de quien daña ese momento especial es presidente de la República y que el momento especial del que estamos hablando era especial para el país o mejor dicho, para la imagen internacional del país, que viene a ser más o menos lo mismo. Estamos hablando a propósito de una foto que puso el propio presidente Guillermo Lasso, donde se lo ve participando en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, a donde el Ecuador reingresaba o volvía a llegar luego de 31 años, junto a su esposa María de Lourdes. Estamos hablando de un detalle que no es tan pequeño y que tiene que ver y que produjo, y además que produjo cierta, una gran polémica en redes. Tiene que ver con la presencia de la esposa del presidente en un acto de gran relevancia para el Estado ecuatoriano, que es precisamente el del Consejo de Seguridad. Si bien el hecho se reduce a una fotografía que la puso, como ya dije, el propio Lasso en sus redes, es bastante más que eso, es bastante más que un detalle, es algo que molesta porque hay muchas razones para que moleste. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de malo en que haya aparecido María de Lourdes Alcíbar en esta sesión? En realidad todo está mal ahí. Para comenzar, la esposa de un presidente no es funcionaria pública, tampoco representa al Estado, al que sí representa su esposo, que es el presidente y que está ahí. Básicamente, María de Lourdes Alcíbar no tenía nada, pero absolutamente nada que hacer en ese lugar. Esto desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista institucional o legal, o incluso de simple y mera imagen. Es decir, que haya estado ahí es incorrecto porque no tenía nada que hacer desde el punto de vista institucional del país. Y es como una suerte de abuso de representación. Ella no debía estar ahí. Y de lo que tengo entendido, nunca va un presidente al Consejo de Seguridad acompañado de su esposa o de un familiar. Hay además ciertos detalles en esta fotografía que yo creo que llaman la atención y que son molestosas, ¿no? En la foto que puso el presidente, se ve que María de Lourdes está sentada inmediatamente atrás del presidente y se ve al canciller, que él sí es un representante del Estado ecuatoriano y es el funcionario encargado de las relaciones exteriores del país, se lo ve atrás, ¿no? Es decir, María de Lourdes está sentada en un puesto que tiene mayor jerarquía que el canciller Gustavo Manrique. Esto yo creo que es un poco bochornoso para el Ecuador, ¿no? Se está llegando a una instancia internacional súper importante
El Consejo de Seguridad, de hecho, es el organismo más importante de la ONU y el presidente llega con su señora. No tenemos nada en contra de la señora del presidente, pero es completamente inapropiado que la haya llevado a un momento donde se estaba representando la imagen del país y del Estado ecuatoriano y donde no tenía nada que hacer. Vamos a escuchar lo que Roberto nos ha enviado desde lejos de aquí, como dice él, que está pasando vacaciones sobre este tema. La presencia de María de Lourdes Alcíbar junto a Guillermo Lasso es tanto más inquietante cuanto que jamás abre la boca para decir ni pío. Este episodio de ahora en las Naciones Unidas, la verdad es que es solo quizás el más patético de todos, ¿no? Por el lugar donde se dio y por las circunstancias que rodearon a esto. Pero es solo una aparición más de una serie interminable de apariciones en las que la señora básicamente se muestra tratando de ver qué cara pone. Uno recuerda a María de Lourdes, sobre todo, la recuerda al lado del presidente, sobre todo en esa desafortunadísima cadena nacional que se mandó Guillermo Lasso para disque defender su honor. Aquella vez en que se hizo filmar delante de una veintena de figurantes que mismo no sabían qué cara poner, y María de Lourdes tampoco sabe qué cara poner en esas apariciones, y esto es bastante lógico porque vamos a ver qué cara pones cuando no estás haciendo nada, o qué cara pones cuando caminas pero no vas a ningún lado, como esos turistas que rentan un coche de caballos para recorrer el Central Park en Nueva York, o esos turistas que se suben a una góndola para dar vueltas por los canales de Venecia. ¿Qué cara pueden poner si no van a ningún lado? Pues ponen eso, la cara de no saber qué cara poner. Y esa es la cara de María de Lourdes Alcíbar cuando sale con Guillermo Lasso, cara de góndola. ¿Qué hace esta señora? Acompañar a su marido. ¿Qué piensa esta señora? Bueno, de vez en cuando pone algún tuit y se ve que piensa mucho en su religión, con lo cual es claro que tiene todo pensado de antemano o que ya le dieron pensando y arreglando todo en la vida, pero yo no quisiera quisiera aclarar que no quisiera que estas cosas suenen peyorativas porque en realidad cada quien escoge la persona que quiere ser. Hay otros que se convierten en las personas que no querían ser. Me da la sensación que es el caso del expresidente prófugo, y eso es mucho peor, y parece claro que la señora María de Lourdes Alcíbar ha elegido ser esto mismo que es. Cierto que ha habido primeras damas de personalidades fuertes, reconocidas por sus grandes acciones, conocidas porque tienen un criterio propio para cada cosa, y puedo pensar o puedo acordarme desde el retorno de la democracia, para quienes tenemos la edad de acordarnos de esos tiempos. Puedo pensar en Marta Bucaram de Roldós o en María Eugenia Cordobés de Febres Cordero, que eran cualquier cosa menos la sombra de su marido, pero María de Lourdes Alcíbar no es una de ellas. Ella es o trata de proyectar la imagen de ser la sombra de su marido. Da la impresión de que ella se conforma con representar ese viejo tópico según el cual detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Ahora, ¿eso es malo? No necesariamente, pero digamos que no es, más que no es políticamente correcto, yo diría que no es edificante en estos tiempos, simplemente no es correcto, porque el presidente, cualquier presidente, o en este caso la pareja presidencial, deberían preocuparse de proyectar una imagen de ejemplaridad pública, más allá de sus creencias personales. Y si María de Lourdes Alcíbar quiere mostrarse como la gran mujer detrás del gran hombre, debería ir integrándose, Guillermo Lasso también,
de que están consiguiendo todo lo contrario, de que, o sea, no se ven como una gran mujer y como un gran hombre, se ven muy pequeños. Él muy dependiente, ella muy abnegada, dan un espectáculo más bien pobre los dos. Y a propósito de esa dependencia que acabo de mencionar de Guillermo Lasso, eh, quizás exista una tendencia un tanto injusta de cargar demasiado las tintas contra María de Lourdes cuando se critica su papel como primera dama, y quizá deberíamos fijarnos más en el papel de Guillermo Lasso en esta historia, porque a lo mejor el del problema es él. Y cuando digo problema, quiero decir, a lo mejor el de la patología es él, porque en el fondo, yo creo que este señor se casó con su mamá y eso no es sano. Pero eso te cuento más adelante, Martín. El problema no es la falta de seriedad y de responsabilidad con un tema público. El problema es la imagen que proyecta el país, ¿no? Yo ya dije hace un minuto, el Consejo de Seguridad es el organismo más importante de las Naciones Unidas, que es un organismo donde se toman las grandes decisiones del mundo diplomático, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con las Naciones Unidas, que es un organismo que, como sabemos, sale a partir luego de la Segunda Guerra Mundial. Ahí están representadas, ahí hay 5 potencias que tienen poder de voto, de veto, perdón. Estas son Estados Unidos, Inglaterra, China, Rusia y Francia, que básicamente son las potencias ganadoras de la guerra. Luego hay 10 países que se rotan, que permanecen ahí 2 años y que no tienen poder de veto, pero sí de voto. En este mundo ancho y ajeno, como dice la canción de la diplomacia mundial, llegar a ocupar un puesto ahí es un logro, es muy importante para cada país. Las diplomacias de estos países pelean mucho para llegar. En el caso del Ecuador, la candidatura la presentó, la candidatura para estar en el Consejo de Seguridad la presentó entre el año 2010 y 2011 el ex canciller Francisco Carrión, cuando recién iniciaba el gobierno de Rafael Correa. Y desde ese entonces la diplomacia ecuatoriana ha trabajado duro y parejo para poder llegar a esto. Y ahora de repente es como que esa imagen del presidente acompañado de su esposa, que es una imagen que yo creo que no es seria, es como que arruina ese momento, ¿no? Ese momento que yo sé que mucha gente no lo verá así, pero de alguna forma es un momento histórico para el país, que coloca al Ecuador en una suerte de esa imagen de república bananera que todos los países de esta región quieren abandonar y que hacemos esfuerzo para dejar de tener esa imagen, ¿no? Yo creo que hay que recalcar que no es lo mismo la presencia de la esposa en una visita de Estado que la que hace, por ejemplo, que lo que pasa cuando hay una visita de Estado, ¿no? Cuando el presidente y su esposa van a otro país a hacer una visita de Estado y las esposas o las primeras damas o como se llame, aparecen en las cenas, aparecen en los actos protocolarios, ¿no es cierto? Pero aquí es completamente distinto, aquí sí no tiene nada que ver. Bueno, aquí me quedo un momentito y vamos a escuchar un nuevo comentario que nos ha enviado Roberto. Siempre hablamos de la psicología de Rafael Correa, porque Rafael Correa se presta, ¿no? O sea, que su ibris, que su psicología proyectiva, que su relación con el padre, que su resentimiento, hay tantas cosas que decir sobre la psicología de Rafael Correa, pero de Lasso no se han hecho, estas aproximaciones, y la verdad es que su relación de dependencia con su esposa es algo que llama la atención desde el punto de vista psicológico.
Yo me negaba a creer. Había una historia que la verdad quien me la contó no tenía por qué inventarse ni mentirme. Era una persona que había asistido o que asistía regularmente a gabinetes de reuniones de ministeriales con Guillermo Lasso a la cabeza y me contaba una historia que yo me negaba a creer. Y es que Guillermo Lasso asistía, o en este caso particular, en esta reunión particular, asistió con su esposa sentada ahí al lado y la tomaba de la mano mientras se desarrollaba la reunión y en algún punto tuvo que firmar un documento que tenía una cierta importancia, que lo firmara. Lo pospuso porque para firmar el documento tenía que soltar la mano de María de Lourdes y no quiso hacerlo. Lo cual no solo que se ve raro, sino que es algo que ya impide funcionar al personaje, ¿no? O sea, si esto es verdad, es algo que le impide funcionar normalmente y eso es grave. ¿Por qué Guillermo Lasso necesita la proximidad de su esposa? En psicología hay una cosa que se llama la teoría del apego, que básicamente afirma que la relación de un bebé con su madre o con el cuidador inicial en sus primeras etapas de crecimiento es la que determina el tipo de relación que esa persona establecerá con el mundo. O sea, los seres humanos tendemos a los comportamientos que nos aseguran un vínculo con un protector, ¿no es cierto? Y esto para un bebé es súper importante. El bebé llora para garantizarse que alguien le provea, le alimente, le abrigue, lo que fuera, ¿no es cierto? Cuando el bebé llora y es atendido, su apego se vuelve seguro, es decir, desarrolla una relación con el mundo en función de la cual sus necesidades se van a ver satisfechas, se vuelve un bebé, una persona confiada. Pero si un bebé no recibe esa atención o la atención es, digamos, intermitente o si en lugar de la atención recibe maltrato, el apego se vuelve inseguro. Yo no sé cuál sea el caso de Guillermo Lasso, pero ese vínculo de los humanos con nuestro cuidador inicial es el modelo sobre el cual nos relacionamos con el mundo. Y no sé cuál sea el caso de Guillermo Lasso, decía, pero da la impresión de que él se agarra de María de Lourdes para regularse emocionalmente, porque está muy inseguro. Esta escena del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es patética, porque, bueno, por todas las razones que ya se han señalado, es un sitio que no le corresponde a María de Lourdes, porque ella no tiene ningún tipo de representación oficial. Aparece ella ahí en un lugar que le confiere mayor precedencia, como mejor dicho, que le confiere precedencia con respecto al propio canciller o a diplomáticos que han trabajado para estar ahí, que habrían sido mucho más útiles en esas circunstancias para el mismo Guillermo Lasso. Y parece que el presidente pierde de vista todas estas cosas. No es que no está informado de los protocolos, no es que ignora que ahí no se va con la mujer. O sea, no es que ignora que ahí no se va con un acompañante personal, sino con profesionales de la diplomacia que van a cumplir un papel, no con una persona que no tiene ningún papel que cumplir más allá de proporcionarle seguridad. No es un asunto de ignorancia. Él simplemente da la impresión de que no puede concebir estar solo. Lo patético es este señor que es presidente de la República y actúa como un niño pequeño cogido de la mano de su mamá. O sea, lo patético es que la presencia de su esposa sea lo que le regule, porque de un hombre adulto, de una persona adulta, lo que esperamos es la autorregulación, no que la presencia de otro le calme y le dé seguridad y le permita funcionar. En un hombre, en una persona de poder, esto me parece simplemente devastador y muestra cuán preparado está el personaje para ser presidente de la República, ¿no? Bueno, este tema de los funcionarios
de los presidentes haciendo uso de los espacios públicos de forma que deja de ser pública y se convierte ya en familiar, no es nueva. Yo creo que no hay como achacarle únicamente a Lazo por esto. El presidente, el expresidente y ahora prófugo Rafael Correa también generó polémica por haber llevado a su mamá, Norma Delgado, a la visita en el Vaticano. En ese caso, también fue en el avión presidencial. La mamá tampoco tenía nada que ver, era una presencia oficial del Estado ecuatoriano. Esto fue en el año 2013 y fue en la primera misa cuando el Papa Francisco estaba entronizándose en el papado. Esa vez fue acompañado por el vicepresidente Jorge Glass, el ex secretario jurídico Alexis Mera y Ramiro Larrea Santos, que era el procurador de esa época. A diferencia de Lazo, Correa no llevó a su esposa. Correa no llevaba a su esposa ni a la esquina, no la hacía aparecer en nada, y esta vez sí llevó a su mamá. Sabemos que también es muy religioso Rafael Correa. El tema también nos remite a un episodio que yo recuerdo. Yo todavía era un joven reportero de política en Diario Hoy, cuando el presidente Rodrigo Borja hizo un viaje, una visita de Estado a Francia. Lo recibió François Mitterrand y hubo una visita de Estado que fue muy promocionada y muy importante. Y ahí apareció Rodrigo Borja con su mamá, y esto empezó a crear una gran polémica. No habían redes sociales, no habían fotos en las redes, pero eso apareció en algún lado, yo ya no me acuerdo cómo, y inmediatamente los adversarios políticos empezaron a reclamar que por qué estaba la mamá de Rodrigo Borja ahí. Y yo recuerdo que Rodrigo Borja pagó personalmente de su bolsillo un remitido en los periódicos, donde certificaba por medio de una factura de una agencia de viajes que él personalmente de su dinero había pagado el viaje en un vuelo comercial de su mamá. Y así acabó el lío, pero quiero decir con esto que este tema es un tema que siempre ha sido sensible, ¿no? Bueno, con esto acabamos. Solo mencionar otro temita de este viaje. Este viaje, si bien no fue, hay que reconocer que fue una delegación pequeña, pero fueron 10 días de viaje a Estados Unidos. Esto significa que hay un gasto particular de dinero, porque si bien es cierto que Guillermo Lazo, y eso sabemos, él paga personalmente sus gastos personales y de algunos y de gente cercana a él, pero también está el tema de la seguridad, ¿no? O sea, hubo el desplazamiento que tiene que ser anterior al viaje de los custodios, de los guardas de espaldas, etcétera. Son gastos que yo creo que deben haber sido me parece excesivos para el erario público, ¿no? Con esto cerramos este capítulo para invitarles al día de mañana. Estaremos nuevamente en Politizados. Muchas gracias y hasta mañana.